Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El Espíritu Santo dice de la manera siguiente. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril. El Señor accedió a su ruego, y Rebeca, su mujer, concibió. Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué he de vivir? Ella fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre. Y salió el primero rojizo y todo velludo como una túnica de pieles, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella lo dio a luz. Oremos al Señor. Padre celestial, esta es tu poderosa y maravillosa palabra. Fue exhalada por ti, Señor, en la eternidad, para que nosotros la entendamos, pero también que la obedezcamos y que aprendamos de ella para aplicar cada verdad en nuestra vida y en nuestra familia. Señor amado, te damos gracias en el bello nombre de Jesús por la familia que nos has dado, Señor. Padre celestial, gracias porque son una maravillosa bendición a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has ubicado en un lugar donde somos amados y amamos a nuestras familias, y las cuales les bendecimos en el bello nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. El tema de esta tarde es: las relaciones familiares son difíciles. ¿Cuántos creen eso? Hermanos, son difíciles las relaciones familiares. El problema no es que tenemos problemas, el problema es cómo los enfrentamos estos problemas. No existen familias sin problemas. Aunque cada familia es diferente en sus formas de vida, son iguales en los problemas familiares. La razón es que, siendo una raza caída por el pecado, es imposible enfrentar los problemas con la sabiduría divina de la palabra de Dios. Siempre la naturaleza pecaminosa, la carne, toma lugar. El egoísmo, el orgullo, la vanidad y la autosuficiencia siempre van a dominar nuestra conducta, y casi nadie se preocupa de las consecuencias. Casi nadie se preocupa de esas consecuencias, de las decisiones que tomamos. Cada decisión tiene y atrae una consecuencia. Casi siempre nuestros afectos, nuestro amor por los hijos, y el amor por ellos, y el amor por Dios, siempre lo hacemos de manera superficial. No hay un amor profundo, un amor intenso. Y esto lo podemos ver en la vida de Adán y Eva. Adán y Eva era una familia que tenía todo. Tenía la presencia de Dios. Tenía todo lo que podía tener. Nunca le faltó nada. Sin embargo, sus decisiones afectaron su familia, afectaron sus hijos, trajeron muerte a su descendencia. El domingo anterior compartimos así acerca de dejando un legado espiritual a nuestros hijos. Casi no pensamos en esto, pero la realidad que la palabra de Dios nos manda es que tenemos que aprender
tenemos que aprender que hay una manera diferente de vivir la vida como el mundo la vive. La palabra de Dios es nuestra instrucción, Él es nuestro manual de conducta, pero no le tomamos la importancia ni la seriedad. No nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque esta palabra que Dios dio trae intrínsecamente el deseo de que nosotros conozcamos a Dios. Y este es el gran problema, porque no lo conocemos a Él. No conocemos la naturaleza, la divinidad, la santidad de Dios. Creemos que donde vivimos es todo lo que hay. No, hay más que esto. Hay más del amor de Dios, hay más del gozo de Dios, hay más de la santidad de Dios de lo que hemos visto. Y por consecuencia, como no hemos tenido esa experiencia con la divinidad y la santidad de Dios, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa toma lugar y afectamos a nuestros hijos con nuestras decisiones. Esto es lo que le pasó a este hombre, Isaac. La vida de Isaac es un testimonio. Recuerden que viene de un padre ancianito que ya no tenía ninguna fuerza, y de ahí vino, de la promesa de Abraham, vino su hijo Isaac. Su padre se preocupó aún por su familia y le buscó una esposa que fue Rebeca. El deseo de Dios era que este hombre Isaac pudiera ser el instrumento de la multiplicación de la promesa que Dios le había dado. Pero ahí comienza una historia. Su papá le trae a una mujer de la misma naturaleza, de su mismo pueblo, que la manda a buscar con el siervo Damaseno. Y cuando Isaac mira a Rebeca, se enamoró de ella y se casaron. No se cuenta de Isaac que haya tenido otra mujer. Es un hombre fiel. Su papá Abraham había sido un poco infiel, había tenido otros hijos y con otras mujeres. Pero Isaac vio a esta mujer, se casó con ella, y ahí comienza una historia de amor. Como todo matrimonio, comenzaron bien. Cuidaba de su esposa, la esposa lo respetaba, y ese matrimonio iba por esa dimensión, hasta que apareció el primer problema. ¿Cuál fue el primer problema? En aquel tiempo, en la cultura antigua, la mujer que le daba hijos a su esposo era en la plenitud del gozo, la satisfacción, el ver a su descendencia. Y entre más hijos le daba, le demostraba que más lo amaba. Esto era la naturaleza en el pasado. Sin embargo, aquí se presenta el primer gran problema. El gran problema que se presenta es, fíjense bien lo que se presenta, la esposa Rebeca no podía concebir hijos. Tenía un problema, era estéril. ¿Qué va a hacer entonces Isaac? Isaac, que ha conocido su origen, que vino de un vientre estéril, él ha conocido esto, él ora por su mujer y Dios le responde la oración. ¡Qué impresionante! Isaac es la autoridad espiritual sobre Rebeca. Ora por ella porque la ve en ese sufrimiento, la ve en el dolor, y toma él la fe que también había sido en su papá, que cuando Sara era estéril y de ahí nació él conoció al Dios verdadero aquel día cuando su papá lo iba a sacrificar en el altar y lo iba a ofrendar como ofrenda quemada. Y aquel Isaac reconoce la grandeza y la misericordia de Dios, y él, en medio de este problema, acude al Dios verdadero, ora por su mujer, y la mujer viene a ser embarazada. No solo venía uno, venían dos. Y ahí aparece Esaú y Jacob. Esaú viene adelante, el primero, y Jacob le va tomando el carcañal porque él quería salir primero. Ahí están sus dos hijos. Hasta ese momento trajo gozo y felicidad a aquellos bebitos.
Fíjense bien, es una familia de fe. Una familia que había enfrentado su primer problema en la oración. Habían acudido al Dios verdadero, habían orado al Dios verdadero y ahora estaban teniendo el resultado de esa oración. 2 hijos habían venido de ese nacimiento. Pero la historia no termina ahí. Continuemos leyendo el versículo 27 hasta el 34. Génesis 25, del 27 al 34. Veamos cómo enfrentan ahora otro problema. Y aquí eso es lo que pasa. La naturaleza del problema y cómo lo enfrentamos. ¿Cómo lo enfrentamos? Cuando viene un hijo con una situación, nosotros tomamos una acción. Y esa acción va a determinar consecuencias. Va a fortalecer la fe o va a fortalecer la carne, el orgullo. Oiga lo que ocurre aquí en estos versículos. Versículo 27 dice: los niños crecieron. Los niños crecieron. ¿Cuántos saben que los niños crecen? ¿Verdad? Hermano, tuvimos 5 nosotros. Este año cumplimos 43 años de matrimonio. Y le voy a decir que yo soy el hombre más feliz del mundo. De verdad que sí. Hermano, no hay nadie que se iguale. Y eso es por la gloria del Señor. Porque hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Disfrutamos lo que hacemos. Yo disfruto esto. Este año yo voy a arribar a 40 años como ser un pastor. Pero oiga lo que dice el versículo 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser experto en la caza. Hombre de campo. Esaú significa velludo, eso significa. Y llegó a ser un hombre de caza, un hombre de campo. Pero en cambio Jacob, por su lado, era un hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac, aquí está, escuche el versículo 28. Isaac, ¿qué dice? Prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Aquí está el gran problema, hermano. Aquí comienza una decisión que tomaron que va a ir en declive hasta la destrucción y la desgracia de esta familia. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Él vio a su hijo, que era un experto cazador, le gustaba la caza, le gustaba la aventura, y puso su corazón sobre él y menospreció a su otro hijo. La mamá le gusta el hijo más tranquilo, el que esté en la casa, pasa leyendo, pasa interesado en las cosas de la vida. Pero el otro le gusta la aventura, andar matando animales. Ahí está la diferencia. Primera cosa, hermano, los hijos no podemos establecer una preferencia. Tenemos que amarlos porque todos son hijos. Son hijos que Dios nos ha dado como herencia. Tenemos que amar los hijos. Algunos de ellos, para empezar, no son iguales. No son iguales, hermano. Nosotros tenemos 4 varones y una hembra. Y esa hembra vale por 4, se lo prometo. No son iguales, pero los amamos igual. Esta es la diferencia. ¿Qué ocurrió aquí? Isaac amó a ese hijo que venía en la Harley Davidson con sus grandes botas ahí, con sus cadenas y todas las cosas. Pero el otro le gustaba más la lectura, le gustaban las cosas de la vida, le gustaban las cosas de la iglesia. Y la mamá se fue del lado de Jacob y el papá se fue del lado del mayor. Ahí está el gran problema. Ahí comenzó la historia. Dice la Biblia, cierto día, dice, Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Cierto día, Jacob preparó un guisado, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí que yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? ¿Qué era la primogenitura? Era, en la cultura
Dios había establecido que el papá era la autoridad y cuando él faltaba, dejaba todo en el hijo mayor. Y el hijo mayor, y así en ese orden, era el orden de Dios. Así es que como Esaú había salido primero, él tenía el derecho a la primogenitura. Pero ¿qué ocurrió? Él dijo, yo no quiero esta primogenitura, yo la despreció, yo para qué quiero ir a la iglesia, yo para qué quiero buscar a Dios, para mí mi vida es andar haciendo las cosas en el campo. Y Jacob dijo, no, eso es valioso si tú me la das a mí. Y él vino y le intercambió la primogenitura por un plato de frijoles. Dijo Jacob, júramelo ahora. Y se lo juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, ¿verdad? Con gandules. Él comió y bebió y levantándose se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este acto trajo consecuencias. El hecho de que el papá no haya instruido a su hijo mayor en la búsqueda de Dios, en la promesa de Dios, trajo consecuencias. Ese amor que estaba haciendo hacia él era un amor totalmente superficial, era algo que no era de Dios, porque Dios nunca hizo acepción de personas. Él quiere que nuestros hijos, el que es pequeño, como sean, son diferentes, pero son el alma de Dios. Dios los hizo y nos lo ha dado para que cuidemos de ellos. Esto es lo que empezó a pasar. Un gran error, la preferencia de los padres por sus hijos y el desprecio de la primogenitura de Esaú. Esto provocó un problema, una división entre ellos. Ya no se podían ni ver. Esaú aborreció a Jacob. Esaú aborreció a su hermano por la bendición que lo había bendecido su padre. Y dijo en su corazón, se acercan los días de duelo por mi padre. Entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí que Esaú tu hermano planea vengarse de ti matándote. Oiga, aquí hay un problema ya. El problema es que ese afecto que su papá puso sobre su hijo mayor y el afecto de la mamá sobre el hijo menor, ¿sabe dónde terminó? En que perdieron los dos. Los dos perdieron. ¿Por qué perdieron los dos? Bueno, recuerde que cuando Isaac ya no puede ver, ya es un ancianito que ha perdido la vista, le dice a su al hijo mayor, él sabía en lo interior que esa promesa, él no era sobre Esaú, porque Esaú no tenía interés en las cosas de Dios. Entonces le dijo, Esaú, prepárame un cabrito y me quiero comer de tu casa. La mamá escucha eso, porque la mamá tiene como 7 satélites, hermano. La mamá oye más de la cuenta. Tienen, hermano, una cosa. Yo estoy allá en la cocina, estoy hablando, ¿verdad? Y ya mi esposa sabe con quién estoy hablando, sabe de qué estoy hablando, sabe de todo. Hermano, es impresionante. Yo creo que Dios les dio no solo 6 sentidos, yo creo que les dio satélites, porque, hermano, es impresionante, conoce todo. A veces estoy un poco triste, ya sabe hasta qué me pasa. Yo no sé cómo hacen eso, pero esta mujer, Rebeca, era algo impresionante. Oyó a su papá que le dijo, ve y tráeme un carnito, una comidita, quiero comer de ti, de lo que tú cases. Y esto hizo que este Esaú fuera, pero su mamá oyó y empezó a engendrar un engaño. Usted sabe la historia. Hizo que Jacob se vistiera como su hermano, engañó a su papá y el papá descargó. Oiga, esto es bien importante, es muy importante. El papá es depositario de una bendición maravillosa de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Dios lo pone en autoridad y le da el respaldo espiritual. Cualquier persona puede orar por nuestros hijos,
pero ninguna oración va a tener el peso del papá y la mamá. Esa es la oración, porque si el papá y la mamá están casados por la iglesia, esto es otra cosa importante. Si usted se casó solamente delante de un abogado, hermano, hay un problema. Porque solo Dios puede hacer una sola carne. Solo Dios lo puede hacer. Si serán una sola carne, es uno solo. Ya no son dos, ahora es uno. Cuando han venido delante de Dios a hacer un pacto. Y es el estado santo del matrimonio. Nadie en la Biblia se casó delante de la alcaldía. Nadie. Se casaban delante del ministro, que era un representante del Dios vivo. ¿Qué ocurre entonces? Este hombre es depositario de esa bendición y él descarga la bendición y Dios la respalda. Mientras su papá viva, mientras su abuelito viva, agárrele la mano y dígale: bendíceme por favor, porque ese hombre está en autoridad. Él está asignado para que él es un poco indiferente. No importa, hermano. Él tiene la bendición. Isaac no era un excelente o un maravilloso o un perfecto cristiano. Él había fallado con eso. Abraham también no lo era. Pero cuando él descarga la bendición, recuerda que Jacob bendice, ya no bendijo, tenía 12 hijos, pero ya no bendijo a ninguno de ellos, sino que al que bendijo fue a José, porque él que tenía interés de Dios. La bendición viene sobre el que esa descarga de esa bendición, Dios la honra. Dios la honra y bendijo a José. José después ve a su papá, que ya viene con un bordón, y le dice: papá, bendice a mis hijos. Y bendice a Efraín y a Manasés, y el papá cruza las manos. ¿Se acuerda eso? ¿Por qué? Porque, hermano, esa bendición en el pasado era tan sublime, y por causa de que nunca la entendieron, fueron de esclavos a Egipto. A veces no entendemos el valor del papá. ¿Qué es lo que hay ahora? Hay conflicto entre los hijos, hay conflicto entre el padre, hay conflicto en el matrimonio, hay conflicto. ¿Por qué? Porque no entendemos el orden divino. El orden divino es tan importante. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Ahí dice la explicación, es como, dice, la unción es como el aceite que viene sobre la cabeza de Aarón. ¿Aarón quién era? El sacerdote. Desciende sobre su barba, no toca su carne y llega a sus vestiduras. Ahí donde está ese orden divino, dice el versículo siguiente: ahí envía bendición y vida eterna. Eso es lo que Dios dice en la palabra. Oh, hermano, ¿cómo deberíamos haber entendido este mensaje nosotros hace tiempo para no cometer tantos errores? La familia, si el evangelio no está transformando tu familia, hermano, hay un problema grave ahí. El problema es que no has tenido un encuentro personal con el Dios vivo, con el Dios de la santidad. Si tú vienes a la iglesia, pero tu vida afuera es una vida diferente, estás viviendo doble vida. Eso no es una realidad de un encuentro con Dios. Cuando Dios toca el alma humana, la primera cosa es: te va a transformar, te va a cambiar la vida. No vas a necesitar que te estén obligando a venir a la iglesia. Es algo que viene en la naturaleza de venir a la iglesia. Esa es la realidad. Si una palomita, que es la representación del Espíritu Santo, cuando vino Jesús al bautizo, le ponen al piste comidita para la palomita, no hay necesidad de, él va a venir a comer al piste, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Pero si le ponen aquí un animal muerto de varios días, el cuervo, lo sueltan al cuervo, el cuervo va a venir a que es lo natural, a lo malo, a lo que está podrido, a lo que está contaminado, porque esa es su naturaleza. Por eso piensa, la vida cristiana no es solo venir a la iglesia y oír sermones, es vivir lo que vivimos en nuestra casa. Es su hogar, son sus hijos. Si sus hijos están viendo una realidad
Si sus hijos ven esto, si entre ellos están amando, si junto el papá toma la Sagrada Escritura después de haber comido y cada uno lava sus platos, ¿qué hace? Vamos a estudiar la palabra. ¿Qué dice Proverbios 3:33? Dice, la maldición está en la casa del impío, en la casa del pecador. Ahí está la maldición de Dios. Pero la bendición de Dios está sobre el justo. La bendición de Dios está en la casa del justo. ¿Cuál es el justo? El que ha tenido un encuentro vivo con Dios. El que ha tenido una experiencia de su estado pecaminoso y dice, yo realmente aprecio el Calvario. Aprecio el Calvario no por lo que me da, sino por lo que Él es. Porque Dios mismo se ha revelado a mí y me ha llamado hijo, me ha justificado, me ha lavado con su sangre. ¿Cantamos eso? Sí, lo cantamos, pero lo vivimos. Esta es la pregunta, lo vivimos. ¿A dónde te inclinas en tu lugar secreto? ¿A dónde vas en tu deseo? ¿A dónde está tu corazón? Ahí donde está tu corazón, ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿A dónde vas? ¿Cómo reaccionas cuando tienes un problema en casa? Cuando hay un problema, hay un conflicto en casa, ¿cuál es tu reacción? ¿Quién actúa ahí? ¿La carne? ¿El orgullo? ¿El egoísmo? ¿La autosuficiencia? ¿O el Espíritu Santo que está en ti? ¿Quién actúa en ese momento? ¿Cuáles son? ¿Piensas en las consecuencias? ¿Cuántos padres han maldecido a sus hijos y no piensan en las consecuencias? ¿Cuántos le dicen, eres un tonto, eres un bueno para nada, eres aquí, eres allá? Todas las cosas que dice un padre está en autoridad y le está maldiciendo a su hijo. Esas maldiciones van a venir sobre su corazón. Hermano, es serio lo que estamos viendo. Por eso la familia cada vez, hermano, cada vez es destruida. No solamente en el mundo, en la iglesia. Matrimonios que los vemos tan felices, de repente entran en una crisis y se rompen. ¿Y quiénes son los afectados? Los hijos. ¿Están viendo los hijos testimonio? ¿Están viendo los hijos cuando le preguntan, oye, ¿cómo está tu papá? Está bien, gracias al Señor. ¿Ah? ¿Tus hijos son testimonio? O hay hijos que dicen, yo no quiero ni verlo, no quiero estar ahí, no se le puede hablar, es un naval. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? La maldición tiene que terminar con nosotros por la sangre de Cristo. Si nuestros padres vivieron en el mundo y nosotros hemos recibido a Cristo, aquí se terminó la maldición. Ya no pasa a nuestros hijos. Esto es lo que estamos aprendiendo, hermano. De tal forma, hermano, que vemos que cómo enfrentamos cada problema, cómo desafío, cómo enfrentas cuando pierdes el trabajo. ¿Cómo reaccionas cuando algo no está bien en el hogar? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cuál es el carácter cristiano que muestras? O el cristiano de nombre, pero muestras un carácter diferente. La palabra energúmeno, ¿alguien sabe lo que significa energúmeno? ¿Es esa la característica de un cristiano? No. Tiene que ser un corazón dócil, un corazón que guía a su pueblo, a su familia, a camino de bendición, a camino de fe. Esto es el propósito. El gran error de Isaac dijo, yo voy a unirme con mi hijo mayor. Y su hijo mayor se lo llevó por ahí y se unieron tanto que no se dio cuenta que eso causó un problema en su hijo menor. ¿Saben lo que ocurrió? Como lo iba a matar Esaú, la mamá le dijo, hijo, este muchacho te va a matar. Vino y lo mandó donde su hermano Labán. Y nunca más, oiga esto, nunca más lo volvió a ver. Rebeca se murió y nunca más volvió a ver a su papá, a su hijo, a Jacob. Nunca más lo volvió a ver. Y cuando Jacob regresa a casa, Esaú viene a matarlo con 400 hombres, a matarlo. El odio que ese hombre tenía. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Esaú? Dice que se unió con mujeres paganas y fueron una amargura de espíritu a Isaac y a Jacob. Está en la Biblia, hermano. Está ahí en la Biblia. Dice claramente que era una amargura de espíritu. Dice, cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith,
hija de Beeri el Eteo, y a Basemat, hija de Elón el Eteo. Estaba casándose con mujeres eteas, amorreas, y todas esas cosas son paganismo completo. Y dice el versículo 35, estas fueron, ¿qué dice? Oiga, su hijo, la decisión que tomó, ¿hasta dónde lo llevó? Amargura de espíritu, no solo para Rebeca, para Isaac también. Y nunca más vieron a sus hijos. Perdieron sus dos hijos. Las decisiones que tomamos van a tener consecuencias. Trajeron una maldición sobre sus hijos. Esaú aborreció a Jacob, despreció la bendición. Esto es lo que hizo. ¿Por qué este mensaje hoy? Porque en nuestra iglesia tenemos un motivo principal. Hermano mío, le conté que este año yo llego a 40 años predicando este glorioso evangelio, sin parar, sin parar. Me paro delante del Dios Todopoderoso, que conoce mi corazón, sabe que mi testimonio y mi vida, nadie, he andado por varios países, nadie me puede señalar y decir ese hombre es un falso. Nadie. El enemigo no tiene nada contra mí, porque mi vida fue consagrada para Dios. Pero lo importante de esto, que en este ministerio también he sufrido. Los pastores envejecemos rápido, porque nos cargamos con el peso de la aflicción de nuestros hermanos. Yo los veo como hijos y me causa a veces un dolor cuando les he aconsejado y hacen lo opuesto. Cuando les he dicho, mira, ese no es el camino. Y cuando lo hacen, cae un dolor en mi alma, un peso en mi alma. Por eso, la importancia de esta iglesia no es, hermano, que tengamos más luces. Eso no sirve. Lo que vamos a tener aquí es la bendita palabra de Dios que transforma al corazón humano. Esto es lo que vamos a tener aquí. Nada más que esto, solo es la palabra. Y la palabra la va a honrar el Espíritu Santo. ¿Y dónde vamos a ver la recompensa? Cuando veamos su casa, su vida, sus hijos, el temor de Dios en su casa. Esto es el fruto, lo que Dios quiere. Por eso estamos empecinados, enfocados. Hermano, estoy obsesionado con la palabra, porque esta es la palabra que cambió mi vida. Esta es la palabra que Dios ha dejado para nosotros. Esta es la palabra que si la obedecemos, vamos a ver fruto en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestros hijos. Y en vez de que ellos teman temor de nosotros, se acerquen y nos abracen. Y que ellos puedan sentir que nuestros brazos son un refugio, que nuestro consejo es un consejo de sabiduría. Esto es lo que tienen que ver en la casa. ¿Cómo lo va a tener? Porque no puede dar lo que no ha recibido. Si no recibe de arriba, ¿qué va a dar? ¿Qué va a hacer? Nada. Entonces, hermano, para concluir, primera cosa, sin un encuentro con la santidad de Dios, todo será temporal, sin convicción. Será un evangelio superficial. ¿Por qué? En nuestros días, cada púlpito, en su gran mayoría, a lo largo y a lo ancho del mundo, han utilizado el púlpito para predicar mensajes de motivación, mensajes que alientan el alma nomás, que te estimulan las emociones, pero no el espíritu. Hemos quitado del mensaje la cruz, hemos quitado la santidad, hemos quitado confrontar el pecado, porque si confrontamos el pecado tenemos temor como ministros que se vayan a ir de la iglesia. Pero aquí, hermano, mientras yo esté como pastor, voy a predicar contra el pecado, porque es lo que destruye la vida humana. Y la único que puede ser es la sangre de Cristo. Número uno, eso es importante. Vamos a tener un encuentro con la santidad de Dios. Por eso el 14 de septiembre tenemos ayuno y oración. Espero que usted haga tiempo para eso, que le ponga prioridad. Vamos a orar por sus familias también. Todos
los hijos debemos de amarlos por igual y no compararlos, porque cada uno es diferente y Dios trata de manera diferente a cada uno. Cada los hijos son iguales. No tenemos que hacer preferencia en eso. Cuando comenzamos una familia debemos continuar confiando en la bendita palabra del Señor. Nunca rendirnos ante los problemas de la vida. Jamás dejemos de instruir a los hijos. Nunca permita que se pierda la oportunidad. Si usted va al parque con sus hijos, hay motivos para enseñarle a los hijos acerca de esto. Si ellos están teniendo problemas, escúchenlos. Oiga a sus hijos, vea qué está pasando, enséñeles el camino de Dios, la bendición de Dios. No pierda la oportunidad de compartirle la Sagrada Escritura. Y un día cuando esté viejo va a decir: mi papá siempre me enseñaba la palabra, mi papá oraba por mí, mi papá estaba cuidando de mí. Eso es importante, muy importante, hermano. La mejor inversión de los padres es en el alma humana. Esa es la mejor inversión. No está invirtiendo en dinero, no, invierta en el alma del niño. Veamos Juan capítulo 17, la oración de Jesús por sus discípulos. Miren lo que Jesús dejó. Juan 17, esta es la oración de Getsemaní. Después que él estaba orando, él dijo estas palabras. Juan 17, solo leo del 6 al 9. Dice así, hablando al Padre, Jesús está orando, dice: he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han ¿qué? Guardado tu palabra. Imagínese un padre orando esto por sus hijos. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. Oiga al final: yo ruego por ellos. ¿Por quién va a rogar? Por sus hijos, por sus hijas. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Esto está en Juan capítulo 17, 6 y 9. Pero vayamos a Juan 15, versículo 13. Si yo le pregunto, ¿cuántos que están aquí aman a sus hijos? Unos cuantos. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Cuántos aman a sus hijos? Ah, bueno, ya despertaron. La segunda pregunta me la va a responder otra vez. Pruébelo. ¿Cómo pruebas que amas a tus hijos? Quizás alguno me dirá: bueno, voy a trabajar todas las mañanas y le doy comida. ¿Y no es eso lo que el mundo hace también? ¿No el mundo hace lo mismo? Les doy de comer, los llevo de paseo, les compro lo que quieren. Sí, y no es el mundo hace lo mismo y lo hace hasta mejor. ¿Cómo pruebas que amas a tus hijos? ¿Cómo pruebas que amas a tus hijos? Bueno, aquí hay un versículo que nos da una respuesta. Capítulo 15 de Juan, versículo 13. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si va a poner por amigos, ¿cuánto más por sus hijos? Un día mi hijo, que estuvo en el militar, fue a la guerra de Irak. Cuando él regresó, tuvimos una cena en casa. Mi corazón estaba muy agradecido porque yo había aprendido a orar cuando él estuvo en la guerra. Y entonces, como pastor, les dije un día: hijos, ¿saben cuánto los amo? Y se quedaron mirando. Ay, mi papá, a saber qué va a salir, qué. ¿Saben cuánto los amo? Sí, sí, papá, sabemos que nos amas. Si un día viene una bala a ustedes, yo voy a ponerme en el medio. Así los amo. Si algún día
a alguno de ustedes les falta un órgano en su cuerpo para un trasplante, yo voy a ser el primero en la fila. Así los amo. Quiero que sepan que mientras vivan, tienen que saber que les amo y nunca les faltará nada. Mientras yo esté vivo, yo voy a bendecir su vida. ¿Y sabe qué? Nunca lo olvidaron. Mi hijo, que estuvo en el militar, en la guerra, nos hablaba de Irak en el momento de la guerra, y era oración, 2, 3 de la mañana orando por él. Aprendí a orar el Salmo 91 por él, y oramos por nuestros hijos. Es un gozo en mi corazón. Son diferentes, ya todos están casados, pero aún oramos por ellos. Este es uno de los más grandes ministerios que tenemos. ¿Cuánto ama a sus hijos? ¿Cuánto estará dispuesto a hacer? A invertir el corazón del alma humana, a bendecir su vida. El estado de California va a hacer una votación al mismo tiempo de la presidencial. Esa propuesta dice que el derecho al matrimonio puede ser con los niños, si ellos lo consienten. No si el papá consiente, si los niños consienten. Un niño que sabe. También dice esa propuesta que se puede casar con cualquier cosa. De repente se va a casar una mujer con un caballo, con el perro. ¿Se dan cuenta hasta dónde la mente enferma y perturbada, es una mente reprobada, está llegando? Esto está a puertas de votarse hoy, el 5 de noviembre. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya no hay límite. Ahora quieren hacer la pedofilia, quieren hacer la abominable ya el matrimonio. Ya no es suficiente hombre con hombre. Ahora quieren irse, a lo mejor se van a casar con algo, con cosas ya. Si eso lo aprueban, el efecto de California va a ser sobre Nueva York, Chicago y todos los Estados Unidos lo van a hacer federal después. Así lo quisieron. ¿Qué va a pasar? El mundo va como una bola de fuego al infierno. No lo podemos impedir. Está escrito ya. Los días serán peores. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos de nuestros hijos? ¿Entrarán en esa tsunami de perversión? ¿O habrá aquí un padre hoy que diga: yo me voy a poner en la brecha, yo voy a invertir mi tiempo con mis hijos, nunca estaré ocupado para enseñarle a mis hijos la verdadera palabra de Dios? ¿Habrá aquí un padre que haga eso? ¿Habrá una madre que diga: yo me voy a poner en la brecha, yo voy a pelear por el alma de mis hijos, de mi descendencia? El mundo se puede ir por donde quiera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Habrá alguien aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Señor, gracias porque esta comunión contigo nos hace ver tu inmenso amor en la cruz. Gracias porque nos amaste sin merecerlo y nos has dado vida eterna. Por eso confío en ti. Esa es la alabanza que cantamos. Confío en ti porque te busqué, me escuchaste, me respondiste, Señor. Señor, solo cosas buenas he recibido de ti. ¿Cómo no he de adorarte, Señor? ¿Cómo no he de vivir para ti? No puede ser la misma cosa. No podemos regresar a ser la misma situación. Tenemos que buscarte, amarte, adorarte y obedecerte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, como pueblo de Cristo, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, creyendo, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Tú eres el Dios digno de ser adorado. Te damos gracias en el bello nombre de Cristo nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde y les...
Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.